para todo el planeta gracias al 89.1 FM para Costa Rica y a las plataformas digitales, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática en X y también en Facebook y por supuesto en la cuenta TikTok de Jonathan Prendas para poder amplificar toda la información que día a día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, transmitimos con los mejores voceros, con las personas más calificadas para los temas que a juicio de la producción de la Fundación Red Democrática tenemos para cada semana. El día de hoy tenemos a un especialista en derecho, Mauricio París, para poder conversar de algo que se denunció hace unas semanas, un par de semanas estuvo por acá con nosotros el diputado Eli Feinsack, que decía el Ministerio de Hacienda le pidió por escrito a todas las telefónicas del país y también decía el diputado en ese momento a empresas de servicios eléctricos también del país, datos de base de datos de todos sus clientes. Y según se dijo en el momento, fue sin anonimizar, es decir, venían en las bases de datos la información personal de cada uno de todos nosotros y no simbolizada con algún tipo de numeración para evitar saber que la información que se le estaba dando era a nombre de X o Y persona. De aquel día hasta ahora se han dado ciertos avances en lo que es la información para poder entender qué era lo que estaba pasando y producto de todo eso y de la denuncia en específico que el diputado la establecía como algo más peligroso que la OPAT en aquella época del Partido de Acción Ciudadana con Carlos Alvarado en el poder, es que invitamos a don Mauricio para que, como siempre, con su elocuencia y su claridad, nos pudiera, pues, educar sobre qué es lo que está pasando y si es cierto o no todo lo que se está diciendo alrededor de esta denuncia del diputado Feinsack. Don Mauricio, bienvenido a esta que usted sabe es su casa, Red Democrática. Hola Jonathan, un gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por interesarse en estos temas que sin duda alguna deberían de ser de preocupación para todos los ciudadanos. Así es, Mauricio, y lo hemos venido hablando desde aquella época del PAC, que tal vez es que la población no lo entiende o no se le explica de una manera tan amplia y tan lúcida como para poder dimensionar el problema, o tal vez es que entre tanta cosa se diluye y esto sigue siendo un tema sumamente importante como lo estás abordando. Para empezar, ¿cómo ves vos esta denuncia del diputado, esta solicitud del Ministerio de Hacienda? ¿Es un problema para Costa Rica? ¿Es tan grande o más que la OPAT? ¿Sí o no? Te diría que en buena medida el abordaje depende de varios factores, pero principalmente lo que te diría sí es algo similar al caso de la OPAT desde el punto de vista de que es el Estado procurando un acopio masivo de datos de los costarricenses con una finalidad específica, ¿no? En el caso de la OPAT era esta unidad presidencial lo que quería era tener acceso a datos bajo la lógica de un concepto abstracto que era realizar política pública, ¿no? Y en este caso, la solicitud del Ministerio de Hacienda es un poco más específica, ¿no? Que es poder cobrar impuestos. Sin embargo, igual, ¿verdad? El caso me parece a mí parte de una tergiversación o una interpretación en exceso laxa de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos, que es al final de cuentas el elefante rosado en la habitación, ¿verdad? Sí. Están utilizando acá nuevamente el portillo que tiene la Ley de Protección de Datos, que es el artículo 8, que permite en algunos supuestos hacer excepciones a la aplicación de esa ley. Y las excepciones son a dos cosas principales. Lo primero es el consentimiento informado, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, el tratamiento de datos por parte de un tercero, sea una empresa,
sea un particular, sea el propio Estado, se tiene que hacer solamente cuando se tiene el consentimiento del titular de los datos, es decir, el consentimiento mío, el consentimiento tuyo o el de cualquier ciudadano. Eso es un principio básico de la ley, ¿no? Eso es lo primero que se estaría exceptuando, o lo primero que permitiría esta aplicación del artículo 8 exceptuar, es decir, que yo no tenga que consentir que mi empresa de telefonía, mi empresa de internet, mi empresa de cable, mi empresa de electricidad, le dé mis datos a el Ministerio de Hacienda para una finalidad distinta de la que yo le di. Yo le di mis datos a mi empresa que me provee servicios de Internet para que me dé ese servicio y para que me cobre, no para que se los dé a nadie y menos al Ministerio de Hacienda para que me cobre impuestos, ¿no? Eso es lo primero que se exceptúa. Y lo segundo es que la ley dispone expresamente que la transferencia de los datos, es decir, cuando un responsable de una base de datos, en este caso una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, le pueda dar esos datos a un tercero, tiene que hacerlo también con mi consentimiento. Es decir, yo tendría en este caso que consentir que mis datos se los dé mi empresa de telecomunicaciones al Ministerio de Hacienda. Entonces, esos dos principios, digamos, se los estarían saltando con garrocha al hacer esta interpretación, en mi concepto, inadecuada al artículo 8. Pero lo que pasa es que el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales sí que tiene una amplitud en su formulación que ha permitido, y este mismo artículo fue el que permitió el caso de la OPAT, era exactamente el mismo artículo que utilizaba el Ministerio de la Presidencia y el Presidente de la República para justificar en aquel momento ese copio de los datos. Fue el mismo artículo que utilizó el Banco Central para hacerle la solicitud que también le hizo hace un par de años a un par de operadores, a un par de bancos comerciales, y se lo hizo también a la SUGEF, y la SUGEF se negó a dárselo y terminó la directora de la SUGEF denunciada penalmente y demás, porque el Banco Central quería hacer estadística, ¿no? Entonces, nuevamente, aplico el artículo 8 y trato de pasarme esto, saltarme estos requisitos con garrocha y pues hacer ese acopio de datos. Y este es el tercer caso en donde hay un intento de las entidades públicas de hacer estos acopios de datos, ¿no? Sabemos en el caso de Lopat, el asunto terminó incluso en la sala, no solamente el Poder Ejecutivo en aquel momento revirtió la decisión y revirtió el decreto, lo derogó, sino que además luego la Sala Constitucional declaró que ese decreto era inconstitucional. Ahora bien, era un decreto que ya venía surtiendo efectos jurídicos tiempo atrás, y nunca logramos saber, ¿verdad? Porque nunca fue público, qué datos se compartieron, quién los accedió y en dónde están esas bases de datos, de esos datos de instituciones que se compartieron. Eso es parte del problema, es que las afectaciones a la privacidad y a la protección de datos no te dejan efectos visibles, ¿verdad? No te dejan una cicatriz, no te dejan una afectación directa que uno pueda palpar, sino simplemente esos datos, quién sabe en dónde terminaron y si todavía estarán incluidos en alguna base de datos pública o privada. Entonces, tenemos ese problema, que es que la ley tiene ese portillo que ha venido sistemáticamente utilizado por el Estado para hacer estos acopios de datos personales. Y lo que decías también, creo yo que es importante tomarlo en consideración, la gente creo yo que tal vez entiende cada vez más sobre estos temas, pero primero tiene la percepción de que ya no hay nada que hacer porque todos los datos ya los tiene todo el mundo, entonces ¿cuál es la preocupación si ya todos los datos son de conocimiento general? Y hay un poco a veces una visión de que el que nada debe, nada teme, y a todo el mundo le parece muy bien que le vayan a cobrar impuestos al otro, a mí no, pero al otro sí, ¿verdad? Segundo, que creo yo que es lo más lamentable, es la normalización de estas conductas, que es lo que ha venido sucediendo. Y esa normalización viene asociada al hecho de que no hay consecuencias. ¿Qué pasó con el caso de Lopat? Le allanaron la casa presidencial a Carlos Alvarado, le quitaron su teléfono, le quitaron su computadora, pero ¿dónde está la acusación? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la consecuencia del acto?
Entonces pasa como con las brechas de seguridad, ¿verdad? O sea, hace muchos años cuando comenzaban a darse estas primeras brechas de seguridad y salía, ¿verdad? Que habían robado millones de datos de empresas de tecnología, la gente se preocupaba. Hoy día no hay día en donde uno no agarre el periódico o no vea una red social y diga que hubo una filtración de datos gigante. Entonces, el problema es esa, es la normalización, ¿verdad? Y entonces, por algo similar a esto, allanaron casa presidencial y pasó todo lo que pasó en el caso de la OPAP. Pero ¿qué pasó en el caso del Banco Central? Nada, no hubo ni siquiera una denuncia penal, no hubo nada, no hubo ninguna consecuencia. El asunto simplemente cuando la prensa dejó de darle seguimiento, no se sabe qué pasó, no se sabe qué pasó con esos datos, no se sabe qué pasó con nada. Y en este caso, pues, más allá de la denuncia del diputado Feinsack, que además leí en prensa que habían presentado un recurso de amparo, pues habrá que ver, digamos, cuáles son esas consecuencias. Pero como para iniciar el tema, creo yo que te doy estos elementos para irlos luego masticando. De hecho, Mauricio, mencionas algo que es sumamente delicado y es realidad. Desde la OPAT, pasando por el Banco Central y ahora el Ministerio de Hacienda, no se sabe quién los tiene depositados a dónde, quién puede tener acceso. Y en el caso de la OPAT, que ya pasó gobierno, ¿a dónde quedaron? ¿Dónde está el depositario de esta información? Si se sigue actualizando, porque en la administración pública costarricense, cuando se empieza a dar un proceso, siempre y cuando no se haga una interrupción consciente del tema, el proceso se sigue alimentando. Entonces habría que ver si alguien tiene esa información y qué está haciendo con esa información. Punto número uno. Y punto número dos, que me preocupa sobre este caso, es que cruza la línea porque en el caso PAT y en el caso del Banco Central, parcialmente, fue específico sobre información pública. En este caso, trasciende y ahora es el sector público pidiéndole bases de datos al sector privado sobre una base, sobre información de todo el país, con el agravante de que se le dice si no lo da, pues hay fuertes sanciones, no solo económicas, sino de permisos de operación. Correcto, es decir, la solicitud que le formula la unidad de inteligencia tributaria, creo que se llama así, a las operadoras de telefonía y de servicios eléctricos en general, viene acompañada de una amenaza de si usted no me da esta información, yo le voy a poner una sanción que puede llegar a ser hasta el 2% de las ventas que usted reportó en el periodo fiscal anterior. Una cosa, ¿verdad? Absoluta y completamente drástica. Pero precisemos un poquito, tal vez, qué fue lo que pidió para llegar a la conclusión de si es razonable o no. La narrativa de la Dirección General de Tributación es la siguiente. Hay algunos casos en donde yo, tributación, necesito actualizar el domicilio fiscal de una persona física o jurídica, porque le llegué a cobrar impuestos a ese lugar y no lo encontré. Hay algunos casos en donde me pasa eso. No dudo que sea el supuesto. Es decir, una persona, por ejemplo, había puesto un domicilio fiscal en una propiedad en la que ya no vive o en un local comercial que ya está cerrado. Y entonces necesitan notificarle alguna actuación razonable. Entonces, y aquí es donde ya viene la desproporción, como yo tengo algunos casos en donde me pasa eso, yo voy a donde usted, proveedor de servicios de telefonía, de internet, de televisión o de electricidad, y le pido que mensualmente, me genere una base de datos en donde usted me dé todos sus clientes, qué servicios son los que le tiene contratados, cuál es la dirección que esa persona le dio, cuál es el correo electrónico que esa persona le dio, cuáles son las coordenadas geográficas en donde está instalado el servicio, para que entonces yo pueda ir a buscar a esa persona. Eso es, Jonathan, pescar con dinamita, Claro. básicamente. Es decir, no está primero diciendo, deme los datos de estas personas que por lo menos son contribuyentes. O sea, puede ser que haya un montón de personas que tengan estos servicios que no sean contribuyentes de ningún impuesto.
perfectamente, porque no tienen una actividad comercial, por ejemplo, porque son personas pensionadas, porque son trabajadores asalariados, por el motivo que sea. No, no son contribuyentes, número uno. Y número dos, además, no son personas que tengan problemas con el domicilio que han dado a tributación si es que son contribuyentes. Entonces hay una desproporción absoluta, es pescar una sardina con dinamita, básicamente. Entonces, no tiene ninguna, no guarda proporcionalidad lo que se utiliza, ¿verdad? Están matando un mosquito con una bazuca, básicamente. Esa es la lógica que está detrás de esto. Y además quieren que eso se le dé mensualmente, poniéndole además a los operadores la carga de hacerles además un Excel con un orden específico en el cual quieren la información, ¿verdad? Porque tras de que quieren tener acceso a la información, la quieren ya tabulada e indexada para tomarla y meterla dentro de sus sistemas, aun y cuando no exista ninguna situación concreta en donde una persona, yo podría entender todavía que ante un caso, ¿verdad?, en donde Mauricio París tiene una deuda tributaria y la dirección que dio es inexacta y no se le puede ubicar. Y entonces se le haga una solicitud específica para que, para que indiquen cuál es el domicilio que tiene Mauricio París reportado ante la dirección, ante un operador de telefonía. Eso lo podría entender, pero que pidan el universo de clientes de todas las compañías de telecomunicaciones para ese caso puntual, número uno, es desproporcionado y segundo, a mí no me merece credibilidad, honestamente. Además, ¿por qué no piden, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Por qué no van y le piden al Tribunal Supremo de Elecciones el domicilio que la persona reportó cuando sacó su última cédula? Por ejemplo, ¿no? Pareciera que es la fuente oficial en donde se pueden tomar esos datos. Entonces, digamos, no podemos asegurar que hay una finalidad diferente en el uso de estos datos, porque ya simplemente ahí entramos en el campo de la especulación, pero ante una solicitud tan ridícula o tan mal fundamentada, pues uno sí piensa en cuáles son los riesgos que están asociados a que se normalice el suministro periódico de esta información. Primero, un proyecto que se conoce, que ha sido público, que es el mismo Ministerio de Hacienda que quiere cobrar impuestos a las transacciones de Simpe Móvil, ¿no? Es decir, primero crearon un sistema impresionantemente eficiente, una fintech buenísima, que es el sistema de Simpe Móvil, pero entonces una vez creada la demanda, creada la utilización, entonces es, ok, ahora aquí tengo un lindísimo lago en donde quiero comenzar a pescar, con pesca de arrastre, porque siento y sospecho que ahí esta gente no me está pagando impuestos. Entonces voy a tirar el trasmayo y voy a hacer pesca de arrastre. Entonces probablemente uno diría que lo que ve, primero que el Banco Central, yo no sé si les habrá dado esa información a la Dirección General de Tributación, entendí por alguna cuestión de prensa en algún momento que en otros tiempos, cuando las cosas eran diferentes en este país, no se le iban a dar esos datos al Ministerio de Hacienda, pero digamos que el Banco Central en efecto diga yo no le puedo dar estos datos. Pero en todo caso, ¿qué datos tiene el Ministerio de Hacienda? Probablemente el perdón, el Banco Central. El Banco Central lo que tiene es un número de teléfono, ¿verdad? Y es el 8834, le pasó al 6547, 10,000 pesos, ¿verdad? Pero entonces, no sé si tienen el dato de quién es la persona que está detrás del 8457, el número que sea. Entonces, ese podría ser una parte del rompecabezas que quieren armar con esto. Entonces, sí, ya sé, entonces este operador me dijo que este número le pertenece a tal persona, entonces yo ya voy a poder irle a cobrar a esa persona, a esa dirección. Eso a mí me parece, ¿verdad?, que es un argumento o una posibilidad que supera al menos la prueba de la risa, es decir, es algo que técnicamente podrían hacer de esta forma, número uno. Y número dos, también, pues que eso lo pidan a un año de las elecciones, también pareciera bastante particular, ¿no? La posibilidad de que esto se utilice para
fines electorales. Y sería muy útil, y esto es lo que es complejo, ¿no? Es decir, el Estado podría comenzar a crear una base de datos en donde, sabiendo quién es el dueño de qué servicio de telefonía o de qué servicio de Internet, ¿verdad? Podría incluso poder llegar a identificar direcciones IP desde las cuales se realizan determinadas comunicaciones. Y eso permitiría entonces básicamente crear una herramienta muy poderosa de perfilamiento y de rastrear a ciudadanos. ¿Ah? Eso Y, es algo y que técnicamente puede suceder al comenzar a agarrar estos pedacitos de informaciones por aquí y por allá, y con una computadora más o menos potente y herramientas de inteligencia artificial, en 2 segundos el Estado puede tener armado este tema sin ningún inconveniente. Y algo adicional que te quería mencionar es que estos datos son datos que tendrían la naturaleza de datos sensibles. ¿Por qué? Porque son datos que, de acuerdo a la ley de protección de datos, pueden reflejar la condición socioeconómica de una persona. Es decir, en la estratificación, ¿verdad?, que se puede hacer de las personas desde el punto de vista de sus eh, características socioeconómicas, el hecho de que yo tenga un servicio de televisión, o perdón, un servicio de internet de fibra óptica en determinados lugares del país, ¿verdad?, en los cantones con mayor ingreso, y yo tengo determinada, ¿verdad?, tengo cable, tengo internet por fibra óptica, tengo un teléfono celular, inmediatamente ya eso me puede calificar como una persona de alto o de bajo estrato social. Y eso es un dato sensible. Entonces aquí estamos hablando de una solicitud masiva, recurrente, de acopio de datos personales sensibles de los ciudadanos. dos puntos de lo que estás diciendo, Mauricio. El primero es el tema de las bases de datos, como no se ha evidenciado hasta ahora quién es el que las maneja y de qué forma, si es, qué niveles de seguridad tiene esta población que maneja en Hacienda las bases de datos. Con esta hipótesis que estás diciendo electoral, el tener números de teléfono es sumamente atractivo para poder posicionar candidatos presidenciales. Es de lo que más se apetece en las campañas electorales porque le llega la publicidad directamente a un WhatsApp o a un número uno. Y número dos, en algún momento en la denuncia del diputado se dijo que Hacienda se escudó en un reglamento del ministerio que lo capacita para poder pedir esa información, pero un reglamento jamás va a estar sobre una ley como la protección de datos. Sí, es cierto, ese reglamento eh, lo que faculta es a la Dirección General de Tributación a rectificar domicilios fiscales. Es decir, le dice, sí, si usted no encuentra a esa persona, usted puede de oficio cambiarle el domicilio fiscal. Eso es lo que dice el reglamento. No dice cómo, ni legitima hacerlo de esta forma. Y en efecto, una cosa básica en el derecho es la pirámide de Kelsen de las fuentes normativas. Un decreto está por debajo de la ley aplicable es la ley de protección de datos. La ley de protección de datos, volviendo al artículo 8, este artículo que ha sido caldo de cultivo y es ese caballo de Troya con el que generalmente se tratan de justificar estas solicitudes, también es cierto que podría ser un artículo más restrictivo, sobre todo en las finalidades, porque lo que dice es que en algunas finalidades específicas te dice el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Qué es el correcto funcionamiento de la administración pública? Es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Sí. Pero el artículo comienza antes diciendo que esas limitaciones a los derechos de la Ley de Protección de Datos Personales tienen que cumplir con tres requisitos. Dice la ley que tienen que ser justas, número uno. Número dos, que tienen que ser razonables. Número tres, que tienen que ser acordes con el principio de transparencia administrativa. Y te podría decir un cuarto requisito, que es que no puede ser automático. O sea, dice,
los derechos se podrán limitar, es decir, no es que están limitados per se, sino es que se podrán limitar cuando se cumpla con esos criterios. Y ahí es donde me parece a mí que la mula vota a Genaro. ¿Por qué? Porque requisitos. Esa resolución que envió tributación a los operadores de telefonía no cumple, ni siquiera hace el intento de justificar por qué sí cumple con esos criterios. Primero, es justo, me parece a mí que no es justo que el Estado haga este acopio indiscriminado de datos que la gente dio para una finalidad, para utilizarlos para una finalidad diferente, cuando no se cumple con el criterio de que al menos se justifique que esas personas están en el supuesto que justifica la copia, que es, tienen un domicilio fiscal incorrecto. Número uno, eso no se cumple. Lo que no se cumple, todavía más claro, es la razonabilidad. Es razonable que a mí me den todos estos datos con todos los riesgos asociados a la transferencia, al uso, a la sustracción de los datos de un ministerio que fue hackeado hace nada, ¿verdad? Además, esto es razonable. No es razonable. Es básicamente matar un mosquito con una bazuca. No cumple bajo ningún supuesto el criterio de razonabilidad. Y número tres, sobre todo, no cumple con el principio de transparencia administrativa. ¿Qué es el principio de transparencia administrativa? Que el Estado tiene que emitir un acto, sea de alcance específico o de alcance general, en donde los titulares de esos datos sepan que esos datos van a ser compartidos con el Ministerio de Hacienda. Esto no se está cumpliendo en este caso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda le está diciendo a los operadores, denme los datos, nada más, pero no de ninguna forma se le está, si no fuera porque esto sale en los medios de prensa, que es lo que ha sucedido en el caso de la OPAP, en el caso del Banco Central y en este caso también, en la prensa la que alerta estas situaciones, nadie se da cuenta. Es más, yo me pregunto, las empresas públicas que brindan estos servicios, le hace el ICE, probablemente yo me imagino que el ICE le mandaron esto y ya al día siguiente ya lo había mandado, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, no se cumple con ese criterio y para hacer un paralelismo de cómo sí se cumplió en otro caso. El año pasado, la Dirección General de Tributación emitió una directriz, una resolución, en donde decía que todos los operadores de plataformas digitales tenían que enviarle al ministerio un reporte anual de las personas que manejaban o realizaban entregas a esas plataformas. Es decir, el Estado le está pidiendo a esas plataformas que le envíen la información de cuánta plata les pagó la plataforma a cada uno de estos. Eso, ¿cómo lo hizo el Ministerio de Hacienda en ese supuesto? Primero lo hizo con más de un año de antelación. El primer reporte lo tienen que enviar en enero del año 2026. Esa resolución la publicaron el año pasado. Es decir, con un año de antelación. Publicaron primero el borrador a consulta pública durante un mes o lo que fuera. Recibieron, si es que recibieron, pero se abrió la posibilidad de que se enviaran solicitudes o comentarios. Y luego formalizaron mediante una resolución publicada en la Gaceta que a partir del año 2026, en enero, todos los años se va a tener que enviar este reporte de usted, plataforma, cuánto le pagó a cada una de las personas. Eso cumple con los requisitos de la Ley de Protección de Datos. Tiene una finalidad, sí, yo necesito hacer un control cruzado para ver si esta gente está reportando los ingresos. Está bien, perfecto. Cumple, es razonable, sí, porque le está pidiendo que las plataformas digan cuánto le pagaron a personas que realizan una actividad económica que es objeto de pago de impuestos. Es razonable, es justo. Diferente hubiera sido si hubiera dicho, díganme todas las personas que hayan realizado transacciones por medio de la plataforma, sean entregadores o no. Entonces yo quiero saber todos los ciudadanos cuánto se gastan en plataformas de transporte o de alimentación o de lo que sea, ¿no? Eso ya no sería razonable. Pero claro, en este caso, esos registros o esa práctica, esa buena práctica viene de la OCDE.
Los países de la OCDE hacen esto, ¿verdad? Entonces, claro, ya viene bien hecho, no es esta chambonada que están haciendo, ¿verdad? De páseme en 20 días. En 20 días, mónteme esta base de datos y démela ya y me la sigue dando y no le digo nada a nadie. No publico un borrador, no lo publico en la Gaceta, no digo nada a nadie, ¿verdad? Y si no me la da, entonces le voy a cobrar un 2% de todo lo que usted vendió el año pasado. Entonces ahí vemos cómo las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y en este caso me parece a mí que es el segundo supuesto, es una chambonada en donde no se cumplen, y ese es el mensaje que quiero trasladar, no se cumplen esos requisitos que tiene el mismo artículo 8 que es en el que se están fundamentando. ¿Es esto una correcta administración de la administración pública? Podría serlo, es un concepto, es un estándar muy bajo el que tiene la ley de protección de datos, pero dice que para llegar a ese inciso hay que cumplir antes con estos tres requisitos, que no se está haciendo en este caso. ¿Hay alguna forma, Mauricio, de que las empresas telefónicas le envíen esas bases de datos a Hacienda, pero de forma anonimizada? Es decir, sin poner Mauricio París, poner el cliente 004 y poner toda la información. ¿Sería válido o estarían cumpliendo con la solicitud de Hacienda? Estaría incumpliendo con la solicitud de Hacienda porque no le permitiría a Hacienda entonces cumplir la finalidad. La finalidad es, cuando tenga ese caso en donde no logre encontrar a Mauricio París, yo voy a ir a revisar si Mauricio París tiene algún servicio de electricidad, de telefonía, de internet o de cable en alguna de todas las operadoras y entonces voy a ir a buscar a Mauricio París a cualquiera de esas. Claro, no se sabe entonces qué va a pasar en los supuestos en los que yo tenga una dirección en un caso, en un operador de telefonía, una dirección en otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces no notifican a Mauricio París por medio de la Gaceta, por ejemplo? Porque no hacen un edicto y me notifican, ¿o por qué, verdad? Es desproporcionado, pero digamos, anonimizar los datos en este caso no tendría sentido porque no es como en el caso del Banco Central, sí podía haber sido, porque recordemos que en el caso del Banco Central, lo que el Banco Central decía que tenía que hacer era una estadística de riesgo hidrológico. Y Sí. para eso entonces necesito que usted me diga quiénes son todos sus clientes, cuánta plata tienen en sus cuentas bancarias, qué direcciones tienen, qué productos financieros tienen, ¿verdad? En ese caso, como decía, yo lo que quiero hacer es estadística. Para hacer estadística no necesitan los nombres, pero en este caso lo que necesitan es ir a notificar a personas concretas. No, y también le sumamos un cuarto caso, Mauricio, acordate del marchamo digital, la forma en que le van a sacar. Marchame Digital, que ahí Sí, sigue, sí. ¿verdad? Entiendo que ya finalmente como que lo se rechazaron las apelaciones, no sé qué, y ahí seguirá, y creo que lo que hicieron fue que el año pasado no, pero entiendo yo que ya seguramente este diciembre el marchamo que nos den va a tener un sticker que va a permitir identificar a ese vehículo por medio de radiofrecuencias. ¿Es un control totalitario o autoritario de parte de la administración el pedir todas estas bases de datos para saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo se está haciendo, dónde se está haciendo? ¿Se podría sentir perseguida la población? Yo no tengo criterios para asegurar que eso suceda hoy día, pero lo que pasa es que tener las herramientas sí podría generar en eso, o sea, sí podría degenerar en un estado que tenga un control excesivo de la vida privada de los ciudadanos. Y aquí hay dos visiones sobre el tema, ¿verdad? Que son tensiones que uno claramente identifica, ¿verdad? Unas visiones colectivistas que parten del supuesto de que hay un fin común que está por encima de los derechos individuales de las personas. Es decir, que esa finalidad común, ¿verdad? Le hace cobrar impuestos, le hace luchar contra la inseguridad, le hace prestación efectiva de servicios públicos, le hace política pública. Esos fines mayores que persigue el Estado justifican entonces que los derechos individuales tengan que ceder, ¿verdad? Y hay visiones que parten del supuesto contrario, que es los derechos individuales más bien son los que nos protegen como ciudadanos frente a esas mayorías. Al final de cuentas, el individuo es
última minoría, ¿no? Y entonces para algo están esos derechos individuales. Y hay un derecho a la intimidad que está consagrado en el artículo 24 de la Constitución, que precisamente nos protege de eso. Y esas visiones, ¿verdad? También parten del supuesto de que el ciudadano es un activo del Estado. Y entonces, como es un activo del Estado, el Estado tiene derecho a saber en qué gasta, a dónde va, por dónde transita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces las crisis son muy peligrosas generalmente para las libertades individuales y cuando necesitamos, ¿verdad? Y creemos que el Estado nos tiene que solventar necesidades muy básicas, generalmente eh, se paga un gran precio desde el punto de vista de las libertades individuales, ¿no? Cualquiera que se acuerde cómo era volar antes del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Lo podrá comparar claramente. Entonces, como hay malos, como hay gente que va de impuestos, como hay gente, ¿verdad?, que lava dinero, como entonces es partir siempre del mínimo común denominador. Y entonces ese es el problema, la visión en donde le tenemos que dar al Estado toda nuestra información y el Estado tiene derecho a tener toda esa información porque nos protege de los malos, porque lo que sea, puede generar en que en algún momento eh, el mismo Estado sea quien nos hace esos daños por toda la información que tiene de nosotros. Nosotros lamentablemente, desde mi óptica, ¿verdad? Tendemos a tener esa visión muchísimo más colectivista, ¿verdad? Que una visión individual. Otras sociedades son sociedades que tienen visiones diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, en donde ni siquiera existe un registro federal de nacimientos y de funciones. Es decir, no hay un registro civil en donde uno pueda ir en Estados Unidos y saber si una persona está viva o está muerta. Y no es porque no se les haya ocurrido o no porque no tengan el dinero para hacerlo, sino básicamente porque como sociedad entienden que el Estado no tiene por qué saber algo tan básico como si yo estoy vivo o estoy muerto, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, lo que tienen en Estados Unidos es el número de identificación de la seguridad social, que generalmente no se lo dan a nadie. Aquí en Costa Rica no funciona así, ¿verdad? Tenemos además el sistema que es el germen de todos los problemas desde mi punto de vista, que es ese sistema del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde cualquier persona en cualquier parte del mundo, simplemente poniendo el nombre de una persona, puede conseguir su número de cédula de identidad, que es básicamente una clave que le permite consultar un montón de fuentes abiertas que tiene el mismo Estado. Y eso está normalizado y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y cuando creo que se presentó un proyecto de ley para restringir eso, y uno veía las redes sociales y era un montón de gente muy indignada, que por qué, porque eso se iba a limitar, que, ¿verdad?, que era una barbaridad, etcétera, etcétera. Pero son visiones diferentes. El problema nuevamente es que si partimos del supuesto de que todo el mundo actúa con fines loables, pues de qué nos preocupamos, pero el problema es cuando no. El problema es cuando no y no tenemos control sobre eso. Yo lo decía en el caso de La Paz, no hay que pensar si usted se siente cómodo con que este partido que está en el gobierno tenga estos datos, y no piense Y el que en viene. en otras alternativas en el futuro. Y es lo mismo que yo diría en este caso, ¿verdad? No es un tema de si es este o el otro el que está en el poder, es un tema en general del Estado como institución, eh, lo que puede hacer con toda esta información y por qué la tiene que tener, así de simple y de sencillo. Mauricio, parte de los criterios para poder tener esas bases de datos es demostrar la seguridad de los procesos para poder resguardar la información. Hay evidencia de que en esta unidad de inteligencia tributaria del Ministerio de Hacienda se tengan los instrumentos totalmente certificados, personas codificadas para poder tener y poder velar por la seguridad de todas esas bases de datos, o simplemente es una unidad más del gobierno sin ningún tipo de seguridad ni de acceso en codificación a estas bases de datos. No que yo lo sepa, lo único que sé es que es el mismo ministerio al que hackearon en el 2022 y que nunca se supo qué datos le robaron, ni nunca se supo cuál fue la magnitud de los ataques, porque nunca nadie dijo nada. Entonces, pues no sé, me imagino yo que, entiendo yo que el proyecto de Hacienda Digital es un proyecto en el que se han invertido
una cantidad impresionante de recursos y, por supuesto, ese sistema, ¿verdad? Según entiendo, es un avión desde el punto de vista tecnológico. Pero claro, así como el avión necesita combustible para volar, un sistema necesita datos para funcionar. Entonces podría ser perfectamente que estos sean los intentos que está haciendo tributación para comenzar a alimentar masivamente datos de este sistema para después comenzar a hacer magia fiscal. Y el problema son los riesgos, ¿verdad? ¿De qué es lo que sigue? ¿Verdad? De esto, entonces sigue que van a ir a pedirle al Banco Central también acceso al registro de transparencia de beneficiarios finales, para saber entonces quiénes son los dueños, los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, que se supone, de acuerdo a la ley que creó este registro, que únicamente podían tener acceso para fines concretos de investigaciones de la Policía de Control de Drogas o para temas relacionados con financiación de terrorismo, estas cuestiones. Entonces, a lo que voy es que, ¿cuál va a ser el límite? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el límite de un Estado que tiene un acceso, además, impresionante a datos por la naturaleza también del Estado costarricense? ¿Verdad? Es un Estado que participa en todos los sectores de la economía. Entonces le van a ir a pedir después al IMSS también los datos relacionados con los seguros médicos y le van a pedir al ICE los datos de telefonía, de internet, de electricidad, le van a ir a pedir al AIA los datos relacionados con servicios de agua, ¿verdad? Le van a ir a pedir a los bancos públicos los datos relacionados con la... O sea, es un Estado que participa en todos los sectores de la economía. Entonces, la cantidad de información que tiene el Estado es impresionante. Y la capacidad que tienen los sistemas informáticos hoy día de tomar toda esa información y perfilar a un ciudadano con la finalidad que sea, es igualmente impresionante. Entonces, ¿cuál es el límite, no? En otros países en donde el Estado no vende seguros, no ofrece servicios financieros, no vende teléfonos, no vende internet, no vende electricidad, no vende agua, no tiene universidades, no, ¿verdad? Tal vez no hay tanto de qué preocuparse, pero aquí en donde el Estado, ¿verdad? Tiene tantas cuestiones, si permitimos que lo haga, entonces va a comenzar a pasarse los datos de un bolsillo al otro. Mauricio, hay un tema que mencionaste hace unos minutos y es que el TICO dice de qué nos preocupamos si el gobierno, si ya todos nuestros datos son públicos. ¿Es eso cierto? Que ya toda nuestra vida personal es perfectamente accesible de forma en línea, institucionalmente, o todavía tenemos ciertos resguardos de intimidad constitucionalmente restablecidos. Usualmente cuando se hace ese comentario, ¿verdad? Tiene que ver con redes sociales, ¿verdad? Y hay un argumento que es eh, que no es aplicable al caso, pero que no debe ser fuerte, que es, bueno, es que la gente comparte toda su vida en redes sociales. Bueno, ahí genial, el que quiera compartir toda su vida en redes sociales, asunto suyo, pero ¿qué pasa con el que no? Y yo todavía puedo tener la discreción de saber qué información mía comparto en redes sociales, ¿verdad? Es que ahí estoy partiendo de un acceso voluntario. ¿Verdad? Yo quiero transparentar mi vida en redes sociales y publicar todos los días en donde estoy, qué como, qué hago, qué pienso, qué leo, qué... ¿sí? Válido, opción de vida válida. No hay nada que hacer en esos supuestos, pero diferente es cuando uno, yo no me doy cuenta y segundo, yo no tengo control sobre eso. Es decir, cuando es el Estado el que, utilizando herramientas de coerción, comienza a conseguir datos que yo di para otras finalidades a otras personas, ¿no? Entonces, es una tensión que no es solamente en Costa Rica, ¿verdad? A nivel mundial vemos esas discusiones, ¿verdad? Hay gente que ha hablado del fin de la privacidad y lo que sea, pero a mí siempre que alguien me dice esas cuestiones, ¿verdad? Me dice que no hay nada, entonces a esa persona generalmente le digo, bueno, y compartime tu contraseña de tu correo electrónico o compartime tu contraseña de tu cuenta bancaria. Si no hay nada que preocuparse, ya no, y la intimidad ya no tiene un valor, entonces dame tu contraseña o enséñame tu WhatsApp, ¿verdad? Y generalmente ahí termina la conversación, porque curiosamente, al final de cuentas, la gente tiene muy interiorizada el concepto de privacidad. Y vos, te doy un ejemplo.
en pandemia, cuando comenzamos a utilizar más todos estos sistemas, surgió lo que vos tenés activado en este momento, que es el blur el desenfoque de las cámaras atrás. Eso es una herramienta de privacidad. Es que estoy aquí, pero prefiero que no se vea quién está atrás o que no se vea lo que tengo atrás. Entonces, son herramientas que vemos como tecnológicamente surgen ante la necesidad de las personas de tal vez estoy en mi casa y no quiero que se vea lo que tengo en el fondo de mi casa. Entonces, desde mi punto de vista, la privacidad, si bien puede haberse relajado mucho para muchas personas, sigue siendo un valor social altamente eh, cotizado por los ciudadanos. Y me parece sobre todo que frente al Estado tenemos que tener por lo menos el derecho de tener control sobre los datos. Esa es la lógica, al final de cuentas, de la protección de datos personales. Porque, ¿verdad? Una cosa también es el que nada debe, nada teme. Pues yo sí tengo mucho que temer. Yo considero que vos también, y yo considero que cualquier persona que nos esté escuchando sí tiene mucho que temer desde el punto de vista de lo que nos puede hacer el Estado o lo que nos pueden hacer los particulares cuando tienen acceso a información muy sensible de nosotros, ¿verdad? La gente que le han vaciado la cuenta bancaria en un fraude bancario, ¿verdad? Puede contarte un poco de cómo sí tienen algo que temer y cómo generalmente, ¿verdad? Las afectaciones a la privacidad no las sentimos hasta que ya nos vacían la cuenta bancaria, nos hackearon las cuentas de redes sociales, nos hackearon el WhatsApp, comenzaron eh, a hacer extorsiones o todo este tipo de cosas que suceden hoy día con día, cuando mientras que estamos hablando, cualquier persona puede entrar en una página pagada con recursos públicos y verificar si yo estoy casado o estoy divorciado, verificar además si yo tengo hijos o no tengo hijos, qué edades tienen mis hijos, puedo identificar mi centro más o menos de ubicación geográfica por mi domicilio electoral. En el caso de personas homosexuales, pueden identificar su preferencia sexual, porque si decidieron casarse, entonces, ¿verdad? Dice que está casado con una persona del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, todo eso, todo ese perfilamiento es pagado con fondos públicos y puesto a disposición de todo el mundo por el propio Estado. Mauricio, para ir ya terminando el programa, el, esta denuncia del diputado debería quedar simplemente ahí en un recurso ante la sala, debería de irse y trascender a nivel legislativo, debería de ponerse de una vez por todas un punto sobre la I a la transformación de la legislación de la Ley de Protección de Datos que sigue dando vueltas en el Congreso por una y mil razones, pero debería quedar ahí este cuarto intento de trascender la información personal de los costarricenses a manos del gobierno. Claro que no, yo creo que los diputados tienen una deuda histórica con los costarricenses después de lo que sucedió en el caso de Lopat. Y teníamos un proyecto, o tenemos, porque todavía existe, un proyecto de ley para llevar la protección de datos a la constitución política, que lo bloqueó el Frente Amplio, precisamente por esa visión colectivista de, no, no, ¿verdad? Usualmente la privacidad, la protección de datos me huele sospechoso, ¿verdad? Eso es, al final de cuentas, lo que tenemos en la cabeza y lo que pensamos y nuestro pensamiento es la última barrera, digamos, frente al colectivismo. Y lo bloquearon, y ahí está, básicamente bloqueado. Y la ley de protección de datos, similar. El Frente Amplio y la fracción de gobierno lo bloquearon. ¿Por qué? Básicamente por la discusión y la tensión derivada de el acceso a datos por parte del Estado. Lamentablemente, la protección de datos es un tema técnico jurídico, punto. Lamentablemente en Costa Rica se ha politizado. Entonces, ¿verdad? Se convierte en una herramienta política, y lo vimos con el caso de Lopat, ¿verdad? Sí. Todo lo que sucedió terminó en un foro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el entregable de los diputados después de eso? No lograron y ya no lo van a lograr, estoy seguro, en lo que le queda a estos diputados ya no van a lograrse poner de acuerdo
en una ley, porque lamentablemente en esa Asamblea Legislativa, si las leyes tienen más de 5 artículos, se enclocha, ya, simplemente, ¿verdad? Si de ahí solamente pasan cosas de 2 o 3 artículos y que no sean complejitas y nada, pues es una máquina que no funciona ante la complejidad y lamentablemente las cosas que necesita el país son complejas, ¿verdad? Entonces, esperemos que la Sala Constitucional logre encauzar esta situación y si no es la Sala Constitucional, tal vez un juez contencioso administrativo, porque al final de cuentas hay 2 opciones, o sea, o que la Sala Constitucional, que yo creo que lo debería hacer, porque fue lo que hizo en el caso de la OPAT, dijo, ok, esto tiene que ver con el derecho a la intimidad, artículo 24, estamos en la esfera de la constitucionalidad, por ende, intervengo. Pero bueno, podría ser que la Sala Constitucional diga, no, la verdad en este caso, ya no, ¿verdad? Y entonces queda la vía de la legalidad, que es básicamente determinar si este acto administrativo cumple con los requerimientos de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, si no es una, es otra, pero ojalá que sea alguna la que permita limitar esta situación y sobre todo el antecedente, ¿verdad? Y sobre todo el compromiso, ¿verdad? Al final de cuentas, creo yo que es importante que el ciudadano tenga, cuando se va a enfrentar, digamos, a una decisión de por quién votar, que tenga claridad, digamos, también en cuáles son esas visiones que pueden existir con respecto a estos temas que nos afectan a todos porque son datos de todos y me parece que es importante que exista visibilidad en eso. Es muy curioso cómo a mí me ha llamado la atención, ¿verdad? Personas que fueron absolutamente y completamente vocales y vociferaron con todo el tema de la OPAT, ahora con respecto a esto ya no dicen nada. Entonces, es curioso, ¿verdad? Es Sí. curioso. Se politiza un asunto eminentemente técnico que es la protección de datos. Mauricio, muchísimas gracias. Con todo gusto, Jonathan, ha sido un placer. Igualmente y hasta la próxima porque seguro vamos a seguir viendo este y otros temas con una persona que sabe de lo que está hablando del mundo de vista técnico y que como ya saben lo puede explicar de forma en que todos lo podamos entender. Mañana, 10 de la mañana, nuevo programa de Red Democrática. Dios los bendiga.